¿Alguna vez te has preguntado qué significa ojo por ojo y diente por diente? ¿Y si realmente debemos de poner la otra mejilla? Yo te invito a que te quedes a esta sesión completamente gratis por parte del Centro de Estudios Bíblicos EMET. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Fuentes y soy parte del equipo de maestros que estamos educando actualmente a muchísima gente que quiere instruirse en las escrituras de una forma profunda. Ahora para comenzar este estudio, vamos a irnos todos a Mateo capítulo 5, del verso 38 al verso 42. Para leer esta parte es muy importante que se debe de fragmentar en diferentes partes, ya que la expresión oíste que fue dicho es repetida en diferentes ocasiones. A continuación les estaré dando todos los parámetros necesarios para que ustedes puedan comprender de una forma profunda el texto. Dice el texto como tal: Mateo 5 del verso 38 al verso 42. Lo leeremos completamente para poder comprender el margen general. Dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar por una carga por una milla, ve con el dos. Y el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Muy bien. Ahora tenemos que comprender esta parte tan importante y cómo se ha interpretado en algunas ocasiones por diferentes denominaciones o congregaciones con respecto a este texto. Y es muy importante que lo tengamos en claro. Vamos a leer algunos mitos como tales, como es que la religión en sí ha dado algún tipo de interpretación subjetiva de alguna manera para lo que significa como tal este texto. Primera posición, no quiere decir que son las únicas que hay varias realmente, pero daré las más populares. Que la primera posición es que Jesús está dando un nuevo mandamiento porque como la ley ya fue abolida, entonces nos está replanteando cómo debemos de ver el concepto de justicia de ojo por ojo, dando por sentado que ese concepto es algo obsoleto y clavándolo en la cruz. Y ahora tenemos que guiarnos por un nuevo concepto que Jesús nos estará enseñando en los textos posteriores. Ese es uno de los diferentes mitos. Otro mito como tal es: los judíos malos que estaban en contra de Jesús siempre se guiaron por la ley del talión, causando mucho daño al pueblo, atándolos a algo que los tenía en yugo de esclavitud hasta que llegó Jesús y les dio libertad. Y como tercer mito, es también bastante popular, que es bajo el concepto de la interpretación, es: si alguien me da algo malo o hace algo malo, no debo hacer nada. En otras palabras, la justicia quedó aplastada, solo porque creo que el texto significa que como tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, cuando haya un problema como su embajador aquí en la tierra, debo yo dar ejemplo y no debo dar problemas. Al contrario, se supone que yo debo de dar un buen testimonio y eso implica que abusen de mí, abusen en la escuela, abusen de mí en el trabajo y a donde quiera que yo vaya. Entonces, si alguien abusa de mí, para no hacer grande el problema, solo debo agachar la cabeza y no hacer absolutamente nada, ya que como Pablo y Jesús dijeron que llegaríamos a sufrir persecuciones por su nombre. Entonces eso implica que yo, para no dar mal testimonio de la Biblia y la fe cristiana, automáticamente no tengo que hacer absolutamente nada, sufrir las calamidades. Y así es como lamentablemente muchos chicos llegan a depresión, tienen bajos estándares en sus emociones, porque realmente se les ha enseñado que de alguna manera
tienen que ser dejados, que si alguien les hace algo malo no tienen que hacer absolutamente nada. Y vamos a ver que el texto como tal, de la forma que se ha estado interpretando por muchísimos años, el texto está muy mal aplicado. Ahora les enseñaré una correcta interpretación y que de alguna manera vamos a poder profundizar en el texto. El Evangelio de Mateo está dirigido a sus compatriotas judíos y este mensaje forma parte también de lo que conocemos como el Sermón del Monte. El contexto nos indica que Jesús estaba trayendo una enseñanza diferente a la de los fariseos y las múltiples sectas de la época, a lo cual las enseñanzas de los dos jueces que llevaban la dirección de la doctrina de la época, como lo fue la casa de Shammai y la casa de Hillel, habían implementado completamente su interpretación desde hace un par de décadas, a lo cual un par de textos atrás, dentro del mismo sermón de Jesús, dijo las siguientes palabras. Dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Ahora, en una versión que es la NBV, dice de la siguiente manera: no vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darles su verdadero significado. Entonces, viendo a que la traducción más actual, bueno, la traducción más popular, así decirlo, es la Reina Valera 1960, puede ser un poco de confusión al momento de interpretar o al momento de tratar de comprender el texto. Pero ahora vemos que las diferentes versiones nos están empezando a arrojar una luz completamente diferente. Ahora Jesús tiene un gran reto: darles una nueva interpretación, sabiendo que ellos nacieron adoctrinados y mentalizados con enseñanzas contrarias o parecidas, diferentes a la que los maestros les habían dado a conocer. No se debe entender que Jesús les estaba dando un nuevo mandamiento, o en el peor de los casos, que estaba aboliendo la ley de Dios, sino utiliza los mismos textos de la ley para dar una interpretación a un sentido que se les o un sentido diferente al que se les había observado anteriormente, el cual es diferente y que se alinea más con el corazón del Padre, lleno de amor y de justicia, a lo cual produce en sus oyentes un gran impacto y un gran entusiasmo por querer seguir escuchando. Ahora vamos a analizar y desfragmentar todos estos versos uno por uno para poderlos comprender en su contexto, ya que de lo contrario, si hago una lectura general, realmente va a ser algo complicado entender el texto. En el primer verso que vamos a hacer la observación es en el verso 38 y dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora, a partir de este texto, si yo no comprendo la primera parte, automáticamente para mí va a ser algo complicado desglosar y comprender en su contexto el resto de los demás versos y voy a estar malinterpretando como tal las escrituras. Ahora, ¿dónde encontramos esta expresión en las escrituras de ojo por ojo y diente por diente? Eso es porque comúnmente las personas, bueno, voy a tratar de dar un poquito de contexto y por qué malinterpretamos esta expresión. Y eso es porque en la Biblia, estas expresiones que está dando el autor realmente son enlaces, son conexiones del Antiguo Testamento. Y si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a poder comprender lo que Jesús está tratando de decir aquí. Ahora, ¿por qué el texto dice oíste que fue dicho? ¿Por qué no dice bien lees en los profetas o bien lees en la Torá o en la ley? Bueno, eso es porque comúnmente las personas no sabían leer ni escribir, a lo cual cuando iban a la enseñanza en las sinagogas, ellos solo escuchaban, solamente se dedicaban a escuchar cuando se leía, ya que los rollos eran muy caros para la época económicamente y correspondían a un salario de un año aproximadamente de trabajo. Y aunque lograran conseguirlo, pues no sabían, no eran personas aletradas, no sabían leer, la mayoría. Y las explicaciones
que les daban los rabinos de la época se daban por sentado sin poder replicar, ya que era muy difícil comprobar o discutir con un sabio. Por tanto, todo lo que se les decía era tomado como regla y sin margen de error. Y las personas de la comunidad obedecían, ya que al sentarse en la silla de Moisés, que eso de alguna manera les asignaba un tipo de autoridad, como lo dice Mateo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, realmente comprendemos que la multitud estaba en un contexto bastante complejo. La observación que da el comentario al contexto cultural por Geoff F. Kenner, es un comentarista histórico y que habla acerca sobre los usos, las costumbres y demás. Y él nos da su observación. Dice, lo de ojo por ojo y diente por diente era parte de la difundida ley del talión en el antiguo cercano oriente, en Israel y en otras culturas. Este principio estaba implementado por una corte y se refiere a la venganza legalizada. La venganza personal nunca fue aceptada en la ley de Moisés, excepto como una concesión frente a la muerte de un familiar. Y bueno, como tal, el Antiguo Testamento no permitía la venganza personal, ya que, por ejemplo, da un ejemplo acerca, por ejemplo, de David, que era un guerrero dando como tal este principio de no venganza. Por ejemplo, lo tenemos en 1 Samuel, capítulo 25, verso 33, en el 26, verso 10, verso 11. Ahora, cuando nos llevamos a la ley del talión, necesitamos entender qué es la ley del talión. Buscando un poco de información en internet, dice que la ley del talión o lationis o pena de talión es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retribuida en la que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose de la reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina talos o tale, que significa idéntico o semejante, de donde deriva la palabra castellana tal, de modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje ojo por ojo y diente por diente, pie por pie. Por lo menos es la referencia vamos a decirlo general que da internet. Ahora en tu pantalla posiblemente estás viendo esta imagen que es lo que conocemos como el código Hammurabi, donde de alguna manera se encuentra como tal las versiones más antiguas de lo que es la ley del talión. Entonces la ley del talión, voy a mencionar otro escrito acerca sobre la ley del talión. La ley del talión, que establece la idea de ojo por ojo, diente por diente, se encuentra en varios códigos legales antiguos, y tanto el código Hammurabi como ciertas partes del Antiguo Testamento de la Biblia la contienen. Y el código de Hammurabi es de los códigos legales más antiguos conocidos y que fue creado en la antigua Mesopotamia. Alrededor del siglo XVIII a.C., este código establece principios legales y normas que la sociedad de babilónica y contiene disposiciones que reflejan la ley del talión en casos de compensación por daños personales y propiedad. Por otro lado, la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento, también hace referencia a la ley del talión en varios pasajes como Éxodo 21, Levítico 24 y Deuteronomio 19, los cuales estaremos también inspeccionando de una forma detallada. Estos pasajes establecen la idea de una justicia retributiva equivalente, que refleja el principio de ojo por ojo y diente por diente. Entonces, aunque ambos textos contienen la ley del talión, se puede decir que su origen es anterior a la redacción tanto del código Hammurabi como de las partes correspondientes del Antiguo Testamento de la Biblia. La ley del talión parece ser un principio legal y ético que ha sido parte de la humanidad durante mucho tiempo, siendo adoptado y adaptado por varias culturas y sistemas legales a lo largo de la historia.
Ahora, muy importante notar esta parte. Entonces, vemos que talión como tal no es una ley o es un documento legal, sino es una forma o un concepto de interpretar la justicia y el equilibrio sobre los actos, a lo cual el código Hammurabi fue primero que la ley de Dios. Por consiguiente, la aplicabilidad que tenía ese conjunto de mandamientos pudieron haber contribuido para hacer pensar a las personas que la forma en que se interpreta la justicia de Dios es la misma forma como se interpretó en un pasado. O sea, antes de la ley de Dios y fuera de Israel, hasta la fecha el cristiano contemporáneo siempre ha pensado que si en el primer siglo a alguien le picaba un ojo, eso le daba el derecho automático de picarle y dañarle el ojo de la misma manera como él le hizo a él. A lo cual es un concepto totalmente errado, ya que hasta la fecha no existe un registro que haya acontecido tal cosa. Solamente en el caso de la muerte de una persona, a lo cual la Biblia es muy enfática en las ciudades de refugio y da las indicaciones específicas de tal procedimiento. Entonces se tiene que tomar en cuenta mucho esta información. Entonces, como talión no viene, aparentemente viene en la Biblia, pero talión no es específicamente asignada a la Biblia, sino talión era una ley o una regla general que generalmente todas las culturas llevaban a cabo para ejercer un punto subjetivo de lo que es la justicia. Pero vamos a leer otra información. Dice, por ejemplo, en algunas sociedades antiguas, como Babilonia, bajo el código de Hammurabi, se aplicaba la ley del talión en casos de daño personal. Si alguien causaba daño físico a otra persona, el agresor podía ser sometido a recibir el mismo daño que infligió. Por lo tanto, si alguien dejaba ciego a otra persona, podía ser castigada de la misma manera. Sin embargo, es importante destacar que incluso en sociedades donde la ley del talión se aplicaba de forma más literal, a menudo existían mecanismos para permitir que la compensación monetaria se dé en lugar de la retribución física. Esto puede ser evidente en los códigos legales antiguos, donde se establecían tarifas para diferentes tipos de daños y lesiones, lo cual permite a las partes afectadas optar por una compensación financiera en lugar de una retribución física. En resumen, si bien la aplicación literal de la ley del talión ha ocurrido en la historia, la compensación monetaria por daños ha sido una práctica más común en la mayoría de las sociedades a lo largo del tiempo. Ahora, como tal, y repito, no existen registros históricos específicos que documenten casos precisos de la aplicabilidad literal de la ley del talión, donde alguien haya sido lastimado exactamente en la misma manera que ha herido a otra persona en el antiguo Israel. Muy seguramente en los pueblos paganos, fuera de Israel, muy seguramente sí, pero dentro de Israel no, como tal, no hay un registro. Ahora, solo aquellas personas que realmente que desconocen el texto siguen pensando que la Biblia aplica el concepto primitivo de la ley del talión. Tú me hiciste, yo te hago también. Ese es el punto. Debo decir, la ley del talión no es bíblica. No aparece por ningún lado en la palabra ley del talión en la Biblia. La gente lo asocia, eso es diferente. Pero la justicia del hombre no es igual a la justicia de Dios. Eso se tiene que entender. Yo no puedo agarrar un concepto de justicia pagano para mezclarlo en la Biblia y tratarlo de aplicar. Ahora, es bien interesante porque hay un personaje en la historia llamado Sócrates. Y es bien interesante cómo él ve este concepto de la ley del talión y cómo le llama de alguna manera, eh, lo ve de una forma negativa, por así decirlo. Y de alguna manera una recapitulación o hacer una paráfrasis sobre su pensamiento con respecto a la justicia, en un diálogo que tiene con Critón, de alguna manera simplifiqué y pude hacer una paráfrasis. Dice de la siguiente manera: la justicia no consiste en hacer daño al prójimo en respuesta a un daño recibido,
pues esta noción solo perpetúa el ciclo de violencia y sufrimiento. De verdadera justicia es actuar con equidad y virtud, buscando el bien común y la restauración moral en el lugar simplemente buscar en lugar de simplemente buscar la venganza. Debemos buscar comprender las causas de la injusticia y abordarlas con sabiduría y compasión, y en lugar de caer en la trampa de la retalización ciega. Entonces, la palabra retalización está hablando de la ley del talión. Entonces, ¿cómo es posible que un ateniense, lejos de conocer la verdad, tenga un mejor concepto de justicia que alguien que escucha la Biblia semana a semana, un sermón un domingo por la tarde o un viernes por la tarde, qué sé yo? Entonces, ¿cómo es que una persona secular, una persona que no pertenece al pueblo de Dios, puede tener un mejor concepto de la justicia? ¿O será que más bien la religión en general ha malinterpretado esta porción bíblica? Simplemente es que apliques un poco de lógica en el concepto del talión y verás que no se cumple un aspecto de justicia realmente. Imagínate una persona que chocó, tenemos en la ecuación un carro dañado, una persona molesta y la otra apenada por lo sucedido. Pero si aplicamos la ley del talión en el sentido general como todos lo conocemos y la persona afectada afecta el carro de la otra persona porque quiere aplicar la ley del talión, ahora tendremos una ecuación de caos. Ahora tendremos dos carros dañados y dos personas discutiendo y bien enojadas. Mientras que si aplicamos el sistema de la ley en un sentido correcto, el resultado de la ecuación sería distinta. Una persona restaurando y pagando los daños que por su descuido, y un señor pidiendo disculpas y el otro señor aliviado porque le repararon el daño de su carro que acabó de comprar. Entonces, ¿qué concepto seguimos? ¿La ley del talión o seguimos el concepto bíblico que veremos en unos momentos más? Para poder comprender de manera más específica el texto, estudiaremos el texto completo. Esto lo encontramos como tal la primera parte en Éxodo 21:17. Vamos a leer parte por parte y daremos un pequeño análisis sobre lo observado en los textos. Vamos a iniciar en el verso 18. Dice: además, si algunos riñeren y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto de lo que lo hirió. Solamente le satisfará lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Estamos hablando de una compensación por el tiempo que perdió esta persona. Pero entonces vamos a recapitular y analizar el verso. Dice: además, si alguno riñeren, está hablando de una riña, de una pelea. Y uno hiera a su prójimo, está hablando de un daño que se tiene que ser compensado, con una piedra o con el puño. Entonces está dando la especificación. Y este no muriere, pero cayere en cama, está hablando de una persona que quedó tan lastimada que pues tuvo que estar en hospitalización. Y se levantara y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. ¿Pero absuelto de qué? Entonces no se supone que ojo por ojo la persona se tiene que levantar y tiene que dejarla en las mismas condiciones en la cual a él lo dejaron. No se supone que él tiene que golpearlo hasta que quede en cama. Y luego dice: solamente satisfará o satisfará por lo que estuvo sin trabajar. Entonces, ¿cómo? O sea, la persona la golpearon y en vez de que haga la ley del talión como la mayor parte de la gente cree, esta persona solamente le satisface económicamente sobre el tiempo que no estuvo trabajando. Muy segura, muy del punto de vista que nosotros conocemos como cobrar la aseguranza, lo que actualmente conocemos como una aseguranza. Entonces, vemos que de alguna manera
Dios está estableciendo una ley de restitución y no una ley de venganza. En el verso siguiente dice en el siguiente verso: si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Bueno, la regla de los esclavos es otro tema que está bastante interesante y que podríamos profundizar, pero de alguna manera existe reciprocidad. Fíjense, vamos a seguir el siguiente verso. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortaren, pero si sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusieron el marido de la mujer y juzgaron los jueces. Entonces está hablando de una retribución. Dice, mas si hubiera muerte, pero ¿muerte de quién? Está hablando de la criatura, del bebé. Entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida o golpe por golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos de preguntarnos, si está hablando de la vida del infante que está en el vientre de la madre y por algún golpe, por alguna movida agresiva, golpearon a la madre y por tanto él tiene que abortar de forma involuntaria. Pregunta, ¿cómo es que estas personas que hicieron tal cosa van a retribuir el ojo por ojo, diente por diente? En este caso, el verso 24 dice ojo por ojo, diente por diente. Pero se supone que un niño no puede tener dientes. Dice luego mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Entonces, ¿cómo un niño puede ser quemado dentro del vientre? Herida por herida. Entonces, no es que se esté refiriendo como tal a que el niño cuando crezca va a golpear a los que lo hicieron abortar cuando él estaba en el vientre. Además que no se puede determinar en qué semana de gestación está en este caso la criatura. Y entonces vemos que de alguna manera conectando los textos nos estamos dando cuenta que el texto apunta más allá de regresar el golpe en forma de la justicia primitiva del hombre, sino en el sentido de restitución. Entonces, de alguna manera Dios se complace en la justicia y trata de restituir al que ha sido agraviado. En el verso siguiente dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Entonces yo no veo aquí un siervo, como me tumbaste un diente, yo también te tengo que tumbar tu diente. No, de esa manera no funciona. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, lo dañare, le dará libertad. ¿Por qué le da libertad? Porque hay que acordarnos que las personas que eran esclavas debían dinero, estaban encharcadas. Básicamente estaban como esclavas porque tenían una deuda en la sociedad. Y ellas pagaban esa deuda a modo de trabajo. En este caso, considerados como siervos o como esclavos. Ahora vemos que dado a que el jefe o en este caso el dueño, el patrón, ha dañado a uno de los siervos, en forma de compensación monetaria por su diente, es un equivalente en comparación a su libertad. Y eso valía más en ese sentido. Entonces, no es que el siervo va y golpea a su señor, sino que el señor está obligado a dar libertad a su siervo por el mal y el daño que le ocasionó. Ahora, otra de las citas que también conforman este conjunto de enseñanzas que hace aparentemente referencia a la ley del talión es Levítico 24 del 17 en adelante. Dice de la siguiente manera: asimismo el hombre que hiera de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Vuelvo a leer nuevamente. Asimismo el hombre que hiere de muerte. Específicamente Dios establece que debe ser vida por vida. Y cuando habla de vida por vida, hace una referencia o hace una separación de un daño común. Porque cuando hay una vida de por medio,
específicamente en las escrituras sí es claro que se tiene que hacer una vida por vida, y ahí sí es literal. De hecho, la Biblia hace mucho énfasis sobre las ciudades de refugio, porque si la persona era realmente culpable, pero lo hizo sin querer, por accidente, y no me fijé, y de alguna manera no hubo una intención pronunciada en la persona, Dios le daba la oportunidad de que fuera a un lugar llamado ciudades de refugio. Pero, ¿qué sucedía en caso de que una persona sí fuera culpable, que lo hizo con enojo y con ira? Esa persona bíblicamente especifica que merece la muerte. Pero en el caso de una riña, de un golpe, tiene que ser a modo de compensación o a modo de restitución. Dice el verso siguiente: el que hiere algún animal ha de restituirlo. Ok. Y luego dice animal por animal. Ok, aquí tenemos que meter un poquito de inteligencia, un poquito de sabiduría, y nos estamos dando cuenta que cuando el texto dice el que hiere algún animal ha de restituirlo. Entonces, si tú hieres a mi buey, a mi chivo, a mi animal, ¿por qué yo no voy y hiero a tu animal? Porque yo, si tú me hieres a mis animales, porque lo más lógico que se piensa, porque yo no voy y hiero a los tuyos? Ah, eso es porque Dios establece lo que conocemos como la ley de restitución. Continuamos leyendo. Aunque el texto dice animal por animal. Entonces, de alguna manera, bueno, en el sentido de matar, tiene que compensar el animal completo, y en el sentido de herir, tiene que restituir. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Bueno, en este caso, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Tal será a él. El que hiere algún animal, de restituirlo. Ha de restituirlo. Mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Entonces está hablando y está haciendo una referencia de que cuando es vida por vida, ahí sí tiene que morir. Pero cuando se trata de un daño, se tiene que restituir. Entonces el texto dice, así les ha hecho. Pero obviamente contemplando que hay otros textos que conforman la enseñanza de la ley de la restitución. Obviamente sacar un texto solamente fuera de contexto es como si yo nada más quisiera leer el puro verso 19, y yo lea nada más, y el que causare lesión a su prójimo según hizo, así les ha hecho. Punto. Cierro la Biblia y no leo los demás versos. Entonces la Biblia se conecta con otros versos que hablan sobre la misma temática y no se tiene que sacar de contexto, ni un texto tiene que contradecir a otro. Esas son reglas básicas de lo que conocemos como la hermenéutica. Luego, la parte final me interesa bastante porque dice el texto, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, y podríamos pensar que está hablando del talión, pero dice, según la lesión que haya hecho a otro, le será a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Entonces vemos el aspecto de la reciprocidad con respecto a la restitución. Tenemos también en Deuteronomio 25 una mención bastante no menos importante que dice, cuando haya pleito entre algunos y vayan a juicio y los jueces decidan cuál es el culpable, declararán inocente al justo y condenarán al culpable. Si el culpable merece ser azotado, el juez lo hará inclinar y se le dará latigazo en presencia suya según la cantidad de su culpa. Entonces, una cosa es que, bueno, al menos en la Biblia, el único castigo físico que menciona por parte de los jueces, no de una persona a otra persona. Entonces, si a mí me daña una persona, no quiere decir que yo la voy a agarrar a latigazos, no quiere decir que de la misma manera que me hizo yo le voy a hacer también. Son cosas de obviedad, obviamente considerando que eres una persona, la persona que me estás escuchando, que lee y entiende la legalidad bíblica de la Torah o de la ley de Dios. Entonces, todo es bajo parámetros legales.
Nada es por mi propia cuenta. De hecho, la misma Biblia prohíbe tomar venganza por mi propia mano. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta también que la Biblia es un libro muy complejo. Entonces hay que procurar siempre estar agarrados de un maestro, una persona que les pueda guiar con respecto a este conocimiento, porque la Biblia es muy compleja. Y más cuando no conocemos el idioma, cuando no conocemos la cultura, cuando no conocemos la historia, su aspecto político, su aspecto religioso, lingüístico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos de alguna manera relacionados con alguien que nos pueda direccionar en las escrituras. También tenemos Deuteronomio 19. Dice, no, 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos que se mantendrá la acusación, cuando se levantare testigo falso contra alguno para que testificar contra él. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverá a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, ojo, aquí está hablando de un caso muy específico que no tenemos que tomar como regla para el día al día al común. Está hablando de un falso testigo que testificó en contra de alguien y que de alguna manera compromete el testimonio de una persona y su condición legal delante del Padre. A lo cual una acusación como de blasfemia, una acusación como de idolatría, era muy común que se diera una resolución de pena capital. A lo cual es importante notar que si el testigo como tal resultaba en este caso un falso testimonio, la persona recibía en este caso la misma penalidad, pero empieza a redactar ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Entonces, como tal, si la persona la acusaban robando, no iba a decir, ¿sabes qué? Robo por robo, no. Cuando vuelve a dar la expresión ojo por ojo, se entiende que la persona debe ser restituida porque su honor fue manchado. Y eso es, vamos a decirlo, es una regla de alguna manera que se llevaba en el antiguo Israel. Como tal, hay que recordar, y vuelvo a recalcar, muy importante en esta porción. Esta porción es específicamente para los falsos testigos y no se debe tomar literal sin el consentimiento de los jueces, o que yo quiera hacer una especie de juicio o microjuicio con la comunidad, con mis vecinos, y tratar de aplicar la regla. Eso es totalmente erróneo completamente. Ahora deberíamos de preguntarnos también con respecto a esta porción. ¿Puede un testigo solo con ver dañar una parte del cuerpo del ser humano? O más bien nos habla de la equivalencia de un daño, ya que el falso testigo jamás tocó al acusado. El meter en aprietos a una persona acusándole falsamente es una falta grave, a lo cual se debe reivindicar al inocente y castigar al falso testigo para que restituya un daño. Definitivamente, por ejemplo, el acusarlo de haber visto que estaba robando algo, ¿cómo aplicaría el castigo? Debemos de preguntarnos eso. ¿Acaso para aplicar el ojo por ojo tendría él de alguna manera el testigo que meterse a la casa del acusado y robar de la misma manera para compensar el robo? ¿Acaso el que violó en este caso, por ejemplo, a una mujer en el campo y se la acusa, dice, ¿cómo dice? Ahora hay que hacer como dice la ley. ¿Acaso debería el familiar del afectado violar de la misma manera a un familiar de la mujer del agresor?
Eso es completamente erróneo. Entonces, realmente debemos de descartar el concepto y precepto de la ley del talión, ya que es un concepto antibíblico. Ahora también es interesante que la violación de una mujer se castiga con muerte, pero si la ley dice vida por vida, ¿por qué la virginidad de la mujer equivale a la vida? ¿No estaría la Biblia contradiciéndose? ¿O será que simplemente comprendemos mal el mandamiento? Recuerda que la aplicabilidad de la ley en Israel es muy diferente a la aplicabilidad que se daba en Mesopotamia y otros pueblos. Aunque podrían preceder de la forma que se hace justicia de una forma diferente, pero de alguna manera ellos manejan el concepto de ley del talión, mientras que la Biblia maneja un concepto diferente. En Deuteronomio 17 dice, 17:8, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, y en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los que del lugar de Jehová escogiere. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñan, y según el juicio que te digan, harás, y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, oh juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá, y temerá, y no se ensorbecerá. Tenemos algunos, por ejemplo, tengo un proverbio, capítulo 6, verso 16 al 19, y habla acerca con respecto a este tema. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal. Y texto clave, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, que está conectado de alguna manera con en este caso la cita que mencionamos de Deuteronomio 17. Y eso es porque de alguna manera el falso testigo y el aspecto de no querer recibir una condena según la ley de la época, con los jueces establecidos, eso es ir en contra de la ley de Dios. Si nosotros estamos en contra de la ley de Dios, o de la ley que Dios estableció, o el poderío o la autoridad que Dios dio a los jueces en Israel, es estar en contra de la ley de Dios. Y de alguna manera la forma en que llevaban ellos a cabo la justicia definitivamente no era con la ley del talión. Ahora, Jesús no estaba indagando en el mandamiento en sí, sino en la observación. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, Jesús no estaba tratando de dar un nuevo mandamiento, sino les estaba haciendo una observación más específica que ellos nunca habían como tal observado o que no habían considerado. Dice el texto, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, para que nosotros podamos comprender el resto de los versos, hay que entenderlo en un contexto de restitución. Porque si yo no lo comprendo en un contexto de restitución, yo voy a malinterpretar todo el texto. Siempre la interpretación más popular para este verso es pensar que nos habla de un asalto o de una persona que está sufriendo un tipo de abuso o un tipo de bullying. Entonces, como dice el texto, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces tú quédate callado, no digas nada, baja tu mirada y pues marca testimonio de que eres hijo de Dios. Y porque los hijos de Dios no pueden ser agresivos, no pueden golpear, no pueden hacer nada violento.
Qué rara cosa, ¿no? Porque el rey David derramó sangre a diestra y siniestra. Pero bueno, es un tema bastante complejo y amplio, que más adelante a lo mejor nos tomamos el tiempo para explicarlo. Ahora, para poder saber lo que quiere decir el texto, no debes de olvidar todo lo que investigamos hace unos momentos sobre la restitución, porque va íntimamente conectado. Entonces el texto dice, pero yo os digo, no resistáis o contradecir al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí, en conexión con el contexto de Éxodo 21, Levítico 24, Deuteronomio 19, la situación descrita aquí concuerda perfectamente con una riña, a lo cual Jesús nos está tratando de decir lo siguiente. Si tú estás en una disputa, en una riña, y el prójimo te daña, tú no lo dañes y déjalo. Y si te vuelve a dañar, no le regreses el golpe, sabiendo que cuando vayas ante las autoridades sacerdotales o jueces de aquel tiempo, ellos harán que él te restituya la correcta retribución según el daño. Ok, aunque es cierto que había peleas físicas, por ejemplo, como en el texto de Éxodo 21, verso 22, la idea era no continuar calentando la situación y evitar una pelea física. Entonces, como tal, Jesús nos está hablando de la recomendación que tenemos que tener un autocontrol. Pero voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú te chocaron. Entonces la persona se hace la víctima y te empieza a reclamar y sale enojada y lo demás. Ya te chocó, ya te golpeó en la primera vez con una cachetada en la mejilla. Ahora, tú no devuelvas la mejilla en el sentido de que, como estás enojado y me chocó, pues yo le rompo por lo menos los focos o le rompo el vidrio para que se le quite. No, tú estás regresando en ese sentido la cachetada. Ahora, si la persona se baja indignada y enojada, tú déjala. Y de repente si ves que te rompe el otro vidrio porque se enojó, a ti no te está pasando nada físicamente, aunque te está haciendo un daño a tu propiedad. Y por lo tanto, déjalo. ¿Por qué? Porque cuando venga el perito y empiece a dar una resolución legal, esa persona te tiene que restaurar el choque y aparte te tiene que restaurar cualquier otro daño que la persona te haya hecho. Obviamente que si estamos hablando de una pelea física, tú no te vas a quedar en modo estatua o si está tu familia y dañan a uno de tu familia, tú no te vas a quedar en posición fetal o te vas a quedar inmóvil y no vas a hacer absolutamente nada. No, tú como patriarca de tu hogar, tú tienes que defender a tu familia, ponerlos a salvo. De hecho, hay mandamientos, por ejemplo, hay un mandamiento que dice que si un ladrón viene de noche y se mete a tu hogar, de alguna manera hay un consentimiento bíblico para quitar la vida. Hablando de vamos a decirlo así, de la defensa autorizada por parte de la ley, o a lo mejor lo que tú conoces comúnmente como legítima defensa. Y eso es algo legal, es algo muy legal, por ejemplo, en Estados Unidos, es totalmente consensuado. Y el no estar en esa posición y no consentir a la ley de Dios, eso pone en un gran peligro a tu familia. Comprendo que a lo mejor estos tipos de mandamientos que a lo mejor nunca habías observado te pueden ocasionar un poco de problema, ocasionar un poco de ruido, pero por eso es importante que indaguemos con el tiempo y con el estudio y agarrados de la mano de un maestro para poder recibir una correcta interpretación y una buena dicción y explicación de los textos mencionados. Mucho se nos enseña que los judíos sí aplicaban la mala manera de la ley del talión, que si tú me dañabas el ojo, yo te tenía que dañar como tal el ojo de la misma manera como tú me hiciste a mí. Ahora debo de decir, más lejos de la realidad que nada. Ahora presentaré una fuente judía y de cómo los judíos de la época hacían la observación sobre este aspecto. Ahora, esta fuente es una fuente totalmente judía, es una fuente que la agarramos como tal del Talmud o de una Mishnah, a lo cual nos permite ver la cosmovisión de ese supuesto judío malo, fariseo, que a lo mejor te han implementado en alguna plática, en alguna predicación,
indicándote que pues ellos eran los malos de la película, los malos de la narración. Pero vamos a ver esta fuente para ver cómo era la perspectiva y el foco óptico de estas sectas como tal de aquel tiempo. Tanto Levítico 21, Éxodo 21, Levítico 24, Deuteronomio 17, donde el contexto de ojo por ojo, etcétera, etcétera, muestra que Dios no estaba ordenando venganza, sino que la controlaba y la limitaba. La retribución y el castigo deben ser proporcionales al delito. Contraste la extracción de venganza multiplicada de Caín, de Lamec, en este caso Génesis 4:24. La siguiente cita de la Mishnah se da extensamente para mostrar que el pensamiento rabínico sobre el tema de los daños legales va mucho más allá de un simple letz o talions, de la ley de la represalia, es decir, ojo por ojo. Si alguien hiere a su prójimo, se hace responsable de compensar a la parte lesionada por 5 aspectos diferentes de la lesión: daño, dolor, curación, pérdida de tiempo de trabajo e insulto. En caso de daños, aquí hay un ejemplo de cómo se determina la restitución. Supongamos que alguien cegó el ojo de otra persona, le cortó la mano o se rompió la pierna. Valoran a la persona lesionada como si fuera un esclavo a la ventana del mercado y valoran su valor antes de la lesión. Y ahora aquí hay un ejemplo de cómo determinar la compensación por el dolor. Supongamos que alguien quema a otro por un pincho o una uña. Aunque solo sea la uña donde en realidad no produce una herida, determinan cuánto estaría dispuesto a pagar un hombre de su posición por sufrir esa cantidad de dolor. Para sanar, la indemnización se determina de esta manera. Si alguien golpea a otra persona, debe pagar todos los gastos de curación. Si desarrolla úlceras, entonces se producen como consecuencia del golpe. Él es responsable, pero si no, él no es responsable. Si la herida sana, vuelve a abrir, sana y vuelve a abrir, él es responsable de todos los gastos. Pero una vez se ha curado completamente, no queda obligación a pagar los gastos de curación. El valor del tiempo perdido se estima de esta manera. Ellos consideran lo que ganaría si fuera un vigilante de un campo de pepinos, un trabajo que no requiere habilidades especiales porque ya le han pagado por la pérdida de su mano o pie. En la práctica, esto significa que determinan que para qué tipo de trabajo será apto cuando se recupere completamente y evalúen el tiempo perdido por este estándar. Por insulto, la compensación se determina completamente de acuerdo con su estatus social, tanto del que acusó la dignidad como el que la sufrió. Si alguien insulta a una persona que está desnuda, ciega o dormida, él es responsable, pero si una persona dormida causa un insulto, no es responsable. Alguien que se cae de un techo y causa lesión e insultos al mismo tiempo es responsable de la lesión, pero no del insulto, porque uno no deberá ser considerado responsable de una indignidad que no pretendía causar. Y toda esa información la encontramos en el tratado de Baba Kama 8.1. ¿Está diciendo Jesús literalmente que si recibíamos una bofetada teníamos que poner la otra? No, sino una situación donde te dañaran, pero evitar la contienda. No es como que te acomodas para recibir la otra mejilla, la otra cachetada. ¿Cómo sabemos que Jesús no se refería de forma literal? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vámonos primeramente a Proverbios 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Entonces,
Estamos hablando de que el texto, según este texto que era mencionado y era enseñado a los judíos del tiempo, ¿cómo era posible que de alguna manera Jesús contradijera lo que el salmista estuviera, o en este caso el Salomón, el autor de los proverbios, que él dice, no digas como me hizo, así le haré? Entonces debemos de tomar en cuenta que este tipo de proverbio en la praxis se estaba olvidando. Entonces Jesús le dice, no, lo contrario. Entonces, como dice la escritura, como está escrito, no digas como me hizo, así le haré. Entonces, redefine por medio de una narración diciéndoles a sus oyentes, si reciben, no hagan de la misma manera. Mejor apliquen ojo por ojo en el contexto de restitución. Ahora, tenemos otro ejemplo y yo creo que este ejemplo es contundente con respecto a la información. Dice Juan 18:22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así responderás al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces vemos que la réplica de Jesús a la respuesta o la respuesta que da Jesús cuando él dice, ¿por qué me golpeas? En esta pregunta está implícito el desacuerdo. Hay un enojo, ya que era realmente algo injusto. Entonces, ¿por qué no vemos a Jesús poniendo la otra mejilla? ¿Acaso Jesús estaba contradiciendo sus propias enseñanzas? ¿O es que realmente hemos malentendido y malinterpretado el texto? Yo creo que es la segunda opción, definitivamente. Ahora, como consejo en esta enseñanza, en su aspecto práctico, si tienes un altercado con un choque, por ejemplo, automovilístico, el ejemplo que ya había dado, no te pongas a discutir o a tratar de pelear con la otra persona. Tú no sabes si la otra persona te pueda sacar un bate, un cuchillo, un arma de fuego, qué sé yo. Mejor no hagas escándalo. Espera a que llegue el perito y créeme, por más gritos que pegue la otra persona, el perito no se va a ir por quien le cae mejor o cosas por el estilo, sino se va a ir por la vía de lo legal para dar una culminación al caso y determinar quién restaura a quién. Ahora sí, continuemos con los textos para poder comprender el resto de la porción. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora el texto como tal no nos está hablando de ser un dejado o de un asalto o de esclavitud o de préstamos forzados interbancarios. Sino vamos a verlo poco a poco y vamos a irlo desglosando, vamos a irnos verso por verso. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿A qué se está refiriendo esto? El comentario del contexto cultural dice, las personas más pobres del imperio, la mayoría de los labriegos en Egipto, tenían solamente una prenda interior y un exterior, y el robo de una túnica conduciría a un reclamo legal. Aunque las condiciones en la Palestina del primer siglo no eran tan malas, en este versículo podría indicar que era preferible despojarse de todas las posesiones, aún hiperbólicamente, de la propia ropa, a fin de evitar una disputa legal que afectara únicamente a la persona como tal. Jesús da este consejo a pesar de la realidad que bajo la ley judía un reclamo legal para recuperar su túnica sería un caso ganado por cualquiera. Un acreedor no podía tomar la túnica de una persona pobre, la cual podría servirle a esa persona como su única manta en la noche al mismo tiempo como su vestimenta. Ahora tenemos Éxodo 22:26 para poder comprender mejor el texto. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se la devolverás.
porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo en que dormirá, y cuando él reclamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces vemos la importancia de en este caso de la túnica y la relación que encontramos con el texto. Cuando habla de la capa, hace referencia a una prenda de bajo valor, pero en alta estima para la persona, ya que era lo único que tenía la persona. Entonces, eh, vamos a verlo, este mismo texto, pero ahora en la traducción TLA, en el verso 40, y dice de la siguiente manera: si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Entonces vamos a conectarlo con la otra versión que dice: y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto quiere decir, según el contexto de restitución, que si ocasionaste un daño, el afectado puede reaccionar agresivamente. Ojo, hay dos partes de un incidente: cuando tú ocasionas el daño y otra cuando te ocasionan a ti el daño. Pero este es específicamente cuando tú ocasionas el daño. Y, y esta persona a lo mejor agresivamente quiere ponerte a pleito, pero debes de dominar tu carácter y solucionar el problema restituyéndole de alguna manera inmediatamente. O sea, como dice el texto, quítate la túnica, es una función, es una acción inmediata, y dásela a modo de restitución. Y cuando dice déjale también la capa, se refiere a que dejes un extra por el agravio a fin de no llevar esta situación más allá. Hay que recordar aquí que el contexto nos puede llevar a dos situaciones: una donde la capa como pago adicional sea un extra de poco valor pero con un valor significativo, o darle la capa literal, que en su contexto, al ver la parte afectada, que estás entregando literalmente todo lo que lo que tienes como persona, esta persona puede sentirse conmovido, y por la legalidad que esto implica, te regresaría la capa al final del día. A veces no es necesario llevar una situación ante las autoridades, a lo cual se puede resolver entre civiles. Y eso suele suceder mucho cuando hay un peritaje, donde hay un choque. Generalmente los policías tratan de dar una resolución inmediata al caso en el momento. O número dos, llevarlo ante las autoridades para que den una resolución a lo mejor diferente. Entonces, si a alguien tú le ocasionaste un daño, inmediatamente restituye, y al mismo tiempo también entrégale la capa, o sea, dale un extra para que de alguna manera se entienda el sentido de la compensación de la restitución, y la persona pues no tenga mayor problema y que te deje ir en ese sentido. Y cuando dice el verso: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. ¿A qué se está refiriendo este verso? Vamos a ver otra traducción, creo que es la TLA, y dice la versión: si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Si se fijan, de una versión a otra versión cambia completamente la narrativa, ya que aquí está involucrando un soldado. Ahora vamos a ver lo que dice el comentario cultural con respecto a este verso. Y dice de la siguiente manera: si un soldado te obliga a llevar su paquete por 1 milla, llévalo por 2, literalmente. ¿Y quién te presiona para que entres en servicio 1 milla? Ve con él 2. El contexto es la conquista romana. Los soldados pueden hacer que los sujetos hagan su trabajo por ellos. Entonces, dado a que Roma estaba predominando como imperio, también en la región geográfica de lo que conocemos como Israel, era muy común la práctica de los soldados para sobajarlos, para humillarlos, y de alguna manera para que ellos comprendieran que Roma estaba por encima de ellos. Era muy común este aspecto, que los soldados, para no llevar los que no tenían escudero, o que iban simplemente pasando por el campo, obligaban a los judíos, en este caso, a llevar su armadura, a llevar su equipaje,
a forma de socavarlos, a forma de oprimirlos. Y si un judío se negaba, estaba autorizado en el imperio que podían matarlo. Entonces Jesús de alguna manera les está diciendo, si el soldado te pide llevar 1 kilómetro su carga, tú llévalo 2, para que él sepa que con ese tipo de agravio, con ese tipo de opresión, no te está haciendo nada. Y que de alguna manera sentirse fuerte, pero al mismo tiempo hallar favor delante de ellos. Y eso era algo completamente muy común. También encontramos que dice que los soldados romanos tenían el derecho legal de expropiar el dinero del producto del trabajo personal o del trabajo animal, como también de los bienes de los residentes locales. Aunque la expropiación quizá no sucedía a menudo en Galilea, sino en otras partes, y en el pensamiento de que podía suceder sería suficiente para hacer prestar atención a los oyentes de Jesús frente a este ejemplo de no resistencia y hasta de servicio dispuesto para con el opresor. Y esto está hablando de llevar en paz el país, de llevar en paz a la comunidad. Ahora, hay otro verso, es el último que vamos a estar inspeccionando, que dice, el que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En la TLA dice de la siguiente manera, a quien les pida algo, dénselo, y a quien les pida prestado, préstenle. Entonces, como les comento, es importante que nosotros siempre estemos con la mentalidad, con el chip de ley de restitución. Si yo no estoy en la ley de restitución mentalmente, yo voy a comprender que se puede malinterpretar el texto. Ok. Lo que dice el comentario del contexto nos indica y dice de la siguiente manera, los mendigos estaban por todas partes. La Biblia pone énfasis en dar a los que estaban necesitados. Se dan como tal algunas citas, pero dice, Dios se ocuparía de las necesidades de aquellos que ayudaran a los pobres. Las leyes bíblicas contra la usura, y especialmente en relación con el préstamo a los pobres, es el año del jubileo, el cual nos indica Deuteronomio 15:9. Cada séptimo año las deudas debían perdonarse, según Levítico 25, respalda el principio que plantea Jesús aquí, pero él va aún más lejos al poner énfasis en la actitud de dar de manera desinteresada. Ahora, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 15:9? Fíjense lo que dice. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca hasta el año séptimo, el de la remisión. Y miréis con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá reclamar contra ti a Jehová y se te contará como pecado. Ahora, ¿qué era lo que, como tal, lo que estamos viendo aquí? ¿Qué escenario estamos viendo aquí? Estamos observando que las personas no querían realizar préstamos a personas más necesitadas. ¿Por qué? Porque ya se encontraba cerca el año de Yobel, el año del jubileo, donde se perdonaban todas las deudas. Entonces, ¿qué persona en su sano juicio prestaría un dinero para que en un par de semanas, para que en un par de años, la persona no alcance a pagarle y automáticamente esa deuda tenga que ser perdonada? El detalle estaba que obviamente se establecían tiempos específicos del préstamo y cantidades, pero las personas pensaban mal de los prójimos y decían, no, es que como ya está el año del jubileo muy cerca, muy seguramente tú no me vas a querer pagar y te vas a agarrar de ahí para que la deuda sea perdonada automáticamente por el mandamiento. Entonces Jesús les dice, no dejen que eso sea un obstáculo para que presten a sus prójimos, ya que ellos también son sus hermanos. Y bueno, el contexto familiar yo creo que es bastante amplio y bastarían muchas sesiones para poder comprender cómo es que Israel actuaba en comunidad y no de forma individual. Entonces, nosotros tenemos una forma de actuar individualista y no en una forma de comunidad. Obviamente hay muchos aspectos que me gustaría platicar, desarrollar el tema, pero por cuestiones de tiempo, creo que sería una información suficiente por el momento. Ok, encontramos en Mateo
capítulo 5 al menos 6 veces sobre aspectos que fueron dichos. Y Jesús refutó a los fariseos de la época sobre la verdadera interpretación. Ahora yo te pregunto, ¿quieres saber el significado correcto sobre estos otros 5 aspectos restantes? Te invito a unirte a un curso de estudio bíblico en CEMET, Centros de Estudios Bíblicos CEMET, en el cual podrás tomar cursos presenciales u online según tu necesidad, dándote todas las herramientas necesarias para comprender la Biblia en una forma profunda y estar de la mano con un profesor competitivo y el cual te ayudará paso a paso en tu formación bíblica. Te invito a que entres en el link de la página oficial y nos mandes mensaje para poderte dar más información sobre los cursos. Y cualquier duda que tengas al respecto, no dudes en preguntar. Muchas bendiciones. Mi nombre es Orlando Fuentes y nos estamos viendo. Bendiciones.